Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy voy a hacer un pequeño paréntesis porque venimos cada fin de semana con uno de los candidatos a la presidencia de la República. Estamos ya cerca de las presidenciales y bueno, para discutir un poco cuáles son sus propuestas. Pero necesariamente tengo que hacer un paréntesis porque bueno, los hechos que ocurrieron en la semana nos obligan a discutir cuáles son los alcances de la última conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos en Paraguay. Sobre todo es importante porque se habló mucho de la soberanía nacional y de que está en riesgo la soberanía nacional. Y efectivamente, después de escuchar la conferencia de prensa del representante del gobierno de los Estados Unidos en Paraguay, uno tiene que concluir de que está en riesgo la soberanía nacional. Pero les voy a decir por qué. Primero, vale la pena recordar qué es soberanía nacional, una palabra que se usa muy a menudo, sobre todo en las redes sociales. Según la definición, yo tomé una de las tantas definiciones, la más común de todas: soberanía nacional, autoridad que reside en el pueblo y se ejerce a través de los órganos que lo representan. Una autoridad que se ejerce en determinado territorio. Cuando un gobierno extranjero decide tomar una decisión o toma una decisión de acuerdo con sus leyes y que afectan a cuestiones que hacen a ese país, como por ejemplo el uso de su dinero, el ingreso de personas a su territorio, el uso de su sistema financiero, obviamente no tiene nada que ver con nuestra autoridad, la autoridad que deberíamos ejercer nosotros, pueblo paraguayo, y que deberíamos ejercer a través de los órganos que nos representan. O sea, si Estados Unidos dice que Luis Vareiro no es una persona grata por las razones que fueren y de acuerdo con sus leyes pueden evitar que yo tenga una visa y me impiden el ingreso a su territorio, eso no socava en nada la soberanía nacional paraguaya. No tiene absolutamente nada que ver con la soberanía nacional paraguaya. Pero en las declaraciones que hizo el embajador sí hay elementos que tienen que ver con la soberanía nacional. El embajador de Estados Unidos dijo que el expresidente Horacio Cartes sobornó a nuestros representantes en el Congreso. Él habló de lo que en Brasil en algún momento se definió como el mensalão, o sea, un dinero que recibían mensualmente algunos de los representantes del pueblo. Habló de un dinero que le pagaba Cartes personalmente a funcionarios públicos. Es decir, esos legisladores y esos funcionarios no respondían al contribuyente ni a quien les votó. Respondían a la persona que le estaba pagando un dinero. Allí sí se pone en duda la soberanía nacional. La soberanía nacional se pierde no cuando un gobierno extranjero toma decisiones con respecto a cuestiones que hacen a ese país. La soberanía se pierde cuando nuestros representantes y nuestros funcionarios dejan de responder a nuestros intereses y responden a los intereses de una persona o un grupo en particular. La Fiscalía tendría que haber iniciado una investigación de oficio. Un gobierno extranjero está diciendo que nuestros legisladores no nos respondían a nosotros, sino a una persona en particular y a un grupo empresarial en particular. ¿Hizo algo el Ministerio Público? No lo sabemos. Por lo tanto, hoy efectivamente podemos decir que está en riesgo la soberanía nacional. No por lo que quieran o no quieran decidir o hacer las autoridades elegidas por el pueblo norteamericano, sino por lo que no hacen las autoridades que nosotros elegimos y a nosotros nos representan. Señores, la soberanía nacional está en juego. Y está en juego porque tenemos parlamentarios denunciados de haber sido sobornados, porque tenemos funcionarios denunciados de haber sido sobornados y porque tenemos un sistema judicial en quien nadie cree un carajo.
Así de simple. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, ya les cuento con quién vamos a estar hablando, obviamente, de lo que fue esta conferencia de prensa y de todas las implicancias que eso tiene. Estoy ya con Estela Ruiz Díaz, analista política, compañera de la radio y de acá del canal. Hola, Estela. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Guillermo Ferreiro, abogado. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Significativamente contento de estar acá. Sí, no, celebro. Estamos con Juan Martens, es criminólogo, viene investigando hace rato, digamos, todo, mucho de lo que se estuvo hablando en esta conferencia de prensa del embajador. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo Buenas estás? noches, un gusto. Y estamos con Amílcar Ferreira, economista, hoy candidato a ocupar un lugar en el Senado. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, Estela, a los miembros de la mesa. Bueno, un gusto también compartir con ustedes y un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, hagamos primero un repaso de lo que se decidió. Bien lo explicaron algunos expertos, digamos, en cómo funcionan estas sanciones que aplica el Tesoro de los Estados Unidos. Lo primero fue una decisión del Departamento de Estado, le sacaron la visa. Es decir, ahí lo que dicen es, no podés entrar a nuestro territorio. No sos elegible. No sos elegible para entrar a nuestro territorio. Se pasó ahora a la segunda etapa, que ya es una sanción del Tesoro, que es no puedes usar nuestra moneda y nuestro sistema financiero. Y algunos alegan que la tercera parte, que puede venir después, si es que no hay reacciones a partir de esto, es ya ante el Departamento de Justicia, que es normalmente el pedido de extradición, o algún proceso judicial que se le inicia, ¿verdad?, en Estados Unidos. Pero hablemos de esta segunda parte. ¿Qué implicancias tiene? Primero, las implicancias políticas, Estela. ¿Qué supone esto? Bueno, teniendo en cuenta como antecedente la declaración de significativamente corrupto de Horacio Cartes en julio, el 22 de julio, diríamos que consecuencias electorales no tuvo esa vez, porque finalmente él triunfa en las dos listas, que la chapa presidencial a través de Santiago Peña y su disputa por la presidencia del Partido Colorado. Sí tuvo efectos más devastadores para el oficialismo porque al declararlo significativamente corrupto al vicepresidente Velázquez, sí a él lo sacó de cuajo de la carrera electoral, diríamos. En ese sentido no hubo consecuencias electorales internas dentro del Partido Colorado. Pero ahora se genera para mí una gran interrogante porque el peso de esta decisión ya va mucho más allá que decir no queremos que entre a nuestro país. La descripción que hace el embajador de Estados Unidos de las actividades y del perfil de Cartes, la verdad que es bastante terrorífico en términos de la persona, del empresario, del político y lo que significa para la democracia paraguaya. Cada palabra del texto leído por el embajador realmente asusta. Asusta que este hombre fue presidente de la República y asusta que vuelva al poder a través de su ahijado político si Santiago Peña llega a ganar las elecciones, por la descripción que hace Estados Unidos, que no es cualquier país del mundo, sigue siendo el comisario del mundo de Estados Unidos, te guste o no te guste, y así como vos hablabas del término soberanía. Habría que ver esto, no sé si va a impactar dentro del Partido Colorado, pero yo sí creo que esto puede impactar en ese sector independiente que me parece que va a tener una visión menos borrosa de ese relato de éxito de la figura de Horacio Cartes que ha ganado en este tiempo. Ahora, Cartes, convengamos que tiene peso político por su peso económico. Claro. No es necesariamente, digamos, inmediato, o sea, obviamente él construyó poder político, pero su base es el poder económico. Entonces me gustaría saber, Amílcar, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué supone para Cartes y para el grupo Cartes esta sanción de Estados Unidos? Sí, mira, las sanciones anunciadas ayer afectan a 6 actores, ¿verdad? El expresidente Cartes, el vicepresidente Velázquez y 4 empresas del grupo Cartes. Son incluidas en la denominada lista de la OFAC. La OFAC es un organismo del gobierno americano, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que depende a su vez del Departamento del Tesoro. Al estar incluidos en esta lista, tienen prohibido operar con ninguna institución del sistema financiero de Estados Unidos. Y eso es muy importante porque la plaza financiera principal para esta parte del mundo es Nueva York. Todas las corresponsalías de los bancos paraguayos
están en esa plaza y por ende cualquier operación de transferencia de dólares, operaciones de comercio exterior, etcétera, necesariamente tienen que pasar por esos bancos. Y al estar, digamos, vigente esta sanción, directamente ningún banco va a estar dispuesto, digamos, a abrirle cuenta o a realizar operaciones con estos grupos. En términos ya prácticos, yo creo que le va a ser muy difícil, para no decir imposible, seguir operando. Seguramente de estas 4 empresas sancionadas, entiendo yo que 3 de ellas están afincadas en Estados Unidos, Tobaccos USA, Bebidas USA, y hay una tercera dominicana, Acquisitions, que una entiendo que es tenedora de inmuebles, aquel departamento que había comprado Cartes en Estados Unidos y que se había olvidado de incluir en su declaración jurada. Y las otras 2 actúan más como traders, ¿verdad? Compran productos producidos en Paraguay y después los revenden a otros mercados. Y la 4ª empresa es sí una empresa establecida en Paraguay, el frigorífico Xajá, que estaba próximo a su inauguración y ya la inversión, entiendo, estaba hecha. En el caso de las 3 primeras creo que no va a significar gran problema en el sentido de que no hay grandes activos ahí. Seguramente va a significar el cierre de las cuentas y probablemente inclusive el cierre de las sociedades, porque no tendría sentido mantener una empresa que no puede operar. En el caso de la empresa en Paraguay, sí, ahí le va a impedir operar, le va a impedir realizar exportaciones o importaciones. Y estimo yo que la salida más lógica sería que vendan esa empresa. No la empresa, sino los activos, porque la sanción pesa sobre la sociedad con su RUC. Entonces, así como está, no podría operar. Estimo yo que la salida sería la venta de los activos y quizá también los pasivos, lo que se llama fondo de comercio, y que, bueno, otra empresa independiente totalmente, en todo caso, de otro grupo empresarial, la opere. Bueno, pero ¿qué pasa con todas las otras empresas de Cartes? Porque, Sí. digamos, la OFAC es un registro que cualquier operador en el mundo va a considerar. O sea, si yo le voy a vender algo a alguien, aunque sea en el África del Norte, voy a ver si está o no en el registro de la OFAC. Sí, digamos, en sentido estricto, las demás empresas del Grupo Cartes no están afectadas por esta sanción, pero de todas maneras yo creo que en el aspecto reputacional les genera cierto ruido, ¿verdad? Seguramente más de un, digamos, actor vinculado va a reconsiderar o va, digamos, evaluar a ver si sigue sus relaciones. Lo vimos ayer con el caso de Enex, que es una empresa, digamos, que no está en la lista, pero cuyo accionista, el señor Horacio Cartes, sí está en esa lista, y el socio, el grupo chileno, anunció ya el retiro, ¿no?, de su asociación con Cartes o con el grupo Cartes en esa empresa. Y eso, digamos, yo creo que el efecto, si se da, sería indirecto, algún tipo de daño reputacional, no por estar afectado por las sanciones, sino por el vínculo con los accionistas que sí están sancionados. Uh-huh. Ahora, Guillermo, desde el punto de vista ya legal, jurídico, penal incluso, un embajador, el representante diplomático de un país extranjero dice que un expresidente, siendo presidente, antes de ser presidente, siendo presidente y después de ser presidente, pagaba sobornos a representantes en el Congreso y a funcionarios públicos. Estamos hablando de la comisión de delito. ¿Qué tendría que haber hecho el Ministerio Público a partir de eso? Mover alguna de las tantas denuncias que duermen en cajones en la Fiscalía. Yo recuerdo 3 parlamentarios, Galaverna, Núñez y Walter Harms, que dijeron haber recibido dinero de Horacio Cartes. Cuando fueron apretados, no, que fue un préstamo, que la planta, eso tiene que estar documentado. Y si no, ahí tenés indicios claros de pagos de sobornos a funcionarios públicos. Un funcionario público comete un delito si cobra un dinero incluso por hacer bien las cosas. ¿Me explico? Eso no se puede hacer, eso no es legal, eso constituye un hecho punible. Las denuncias abundan. Yo presenté denuncias que nunca se movieron. Y el Ministerio Público, vos empezaste tu exposición cuando abrías el programa diciendo nadie cree ya en la justicia. Y dentro del sistema judicial el Ministerio Público es una vergüenza. Es el colmo, ha sido un garrote vil de esta gente, de estos grupos criminales, y además todas denuncias con fundamentos dirigidas a estos grupos. No se tomaron la molestia de simular una investigación para decir aquí no hay elementos. Simplemente las cajonearon. Duermen en un cajón, nunca se movieron y van prescribiendo incluso muchos de los hechos punibles, los cuales si se investigaban los indicios, hoy tendríamos tendríamos pruebas, ¿verdad? Llegamos a la vergüenza mundial de que un gobierno extranjero nos cuenta lo que todos sabemos.
Ahora, es una eso- cosa que debería generar un terremoto en el Poder Judicial que es vergonzoso, realmente no Ahora, pasa nada. yo escuché tan a legisladores decir, sí, no, a mí el señor Cartes me dio un dinero porque tenía un familiar enfermo. Sí. Eso tiene que estar declarado. O sea, un Claro. funcionario puede decir sencillamente, sí, fulano me dio 200 millones de guaraníes. O eso tiene que estar declarado, tiene que haber un registro, un contador. Hagamos un análisis por el lado de la comparación. Abogado dedicado al sector privado, vendo un gol, tercer dueño yo era. Fui a depositar la plata al banco, casi salí esposado. ¿Ok? Acá el señor cobró 100 euros, me contó una vez, ¿verdad? De afuera, por una charla, tiene 2 maestrías, ¿verdad? O sea, por no hacer gratis, le rechazaron el depósito. ¿Ok? No somos personas políticamente expuestas. Todo ese fraude delictivo para mí que es CEPRELAT y Banco Central, a vos te controlan, Luis. Todos sabemos bien, te vemos la tele, sabemos lo que trabajás, estás a la mañana en la radio, claro. a la mediodía. ¿Verdad? Vos mañana depositas 5 millones de guaraníes, tenés cara de ser testaferro del Chapo Guzmán. ¿Ok? Pero esta gente mueve estos montos de dinero que entran a sus cuentas y no hay un reporte de operación sospechosa que haya tenido algún tipo de consecuencia. Claro que debería haber sido investigado, claro que debería estar documentado y posiblemente tendría que haber sido derivado a la Fiscalía. Sin embargo, todo el sistema de control de lavado de activos en realidad se dedica a perseguir al vidriero, al cerrajero, al herrero, al abogado, al arquitecto, al periodista, y se creó todo un escudo, todo un sistema que ampara esto. Por eso es que está interviniendo el derecho internacional en esto. Por eso están interviniendo otros países. Estados Unidos no está haciendo esto solo. Estados Unidos está haciendo esto en acuerdo con sus socios en la región y en el mundo. Porque Paraguay se convirtió en un lugar donde no existe eso que vos dijiste, soberanía, donde el poder no se ejerce mediante las instituciones en representación del pueblo y en cumplimiento de sus leyes. Se ejerce para generar todo un esquema que ampare a grupos que primero era contrabando, después ya era narcotráfico y hoy ya es terrorismo. Bueno, y ahí justamente sobre el tema terrorismo, le quiero preguntar a Juan Martens, porque si, hay algo que llamó la atención obviamente en la conferencia de prensa del embajador, fue cuando dijo que Hezbollah, el grupo, la organización Hezbollah, que para muchos es una organización política palestina, para otros una organización terrorista, para Estados Unidos es una organización terrorista, pero decía el representante de Hezbollah, estuvieron en Paraguay, se reunieron con representantes del actual vicepresidente de la República, por cierto, presidente en ejercicio en estos días, ¿verdad? Porque el presidente estaba en la boda de, un gran saludo a nuestra amiga Nadia. Y representantes de Horacio Cartes. O sea, se reunieron acá, pagaron sobornos, esa es la afirmación que hacen, ¿verdad? Y eso me llamó la atención, Hezbollah en Paraguay reuniéndose. ¿Hay elementos como para suponer de que esto tiene, esto es cierto, Juan? Primero, una interpretación criminológica. Al hablar de vínculos con el terrorismo, lo que nos dice, en otras palabras, es de que probablemente se contribuyó a alguna actividad terrorista, se financió el terrorismo. Y la pregunta es, ¿esto ocurrió en Paraguay? ¿Tuvo efectos en Estados Unidos? ¿Ocurrió en Estados Unidos y tuvo efecto en otros países? Técnicamente nos dice que hubo delito de terrorismo. Y al decirnos eso, nos habla de un delito que para Estados Unidos es sumamente grave, para todo el mundo, y que normalmente extradita a personas con ese antecedente. Entonces, ese es un punto criminológicamente relevante, creo que puso ayer sobre la mesa el embajador al hablar de esta vinculación con este grupo particular denominado Hezbollah. Y la otra cuestión puntual es, Hezbollah tiene presencia en América Latina desde hace bastante tiempo y es una zona en donde recauda fondos para cometer estos delitos que vienen cometiendo, que desde el 82 aproximadamente, un rápido conteo, ha cometido cerca de 200 atentados suicidas. Porque una forma particular de comisión de delito y característico del Hezbollah es de que son atentados suicidas para defender a aquellos que dice que sostienen y defienden, ¿no? Entre ellos, Hezbollah opera aquí en la zona de la Triple Frontera para recaudar fondos. Opera. O sea, la operación acá es esa sobre todo, conseguir financiamiento. Conseguir financiamiento. Y de hecho hay investigaciones que se abrieron en Paraguay, 2 casos grandes, son el de Baracat y el de Gualil,
este señor que está investigado, estuvo investigado porque se cerró hace poquito una causa en Ciudad del Este, es aquella famosa foto donde Hugo Velázquez sale de vacaciones en alguna playa Del Líbano. en el Líbano, Del ¿no? yate. El yate Entonces, famoso. 1.200 millones de dólares, transferencias multimillonarias que se han hecho, y la red internacional incluye otros países, por sobre todo México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, y con un gran centro operativo logístico en Paraguay, en donde los vínculos con los altos poderes, con altos funcionarios, han sido documentados ya desde hace bastante tiempo. Desde el 2001 más o menos se tiene un registro realizado por organismos internacionales, algunos de ellos de Estados Unidos, que han alertado a nuestro país sobre la presencia y la recaudación que hace Hizbullah aquí. Pero como dice Guillermo, esto no avanzó en el ámbito fiscal. Y de hecho, el último hecho que da cuenta es que Walil, con estas investigaciones, se cerró hace poco en Ciudad del Este. Ahora, Yo le decía, sí. te decía Luis, nomás un poco Sí. para complementarle acá al doctor Martens, que con el caso del vínculo de Hezbollah, que dice claramente la Embajada de Estados Unidos, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, es más comprometida su situación, porque Paraguay le declaró no hace mucho a Hezbollah como una organización 2019. terrorista. 2019. El gobierno de Mario Abdo Benítez y de Hugo Velázquez. Y coincide la presencia de Hugo Velázquez a inicio del 2000 en Ciudad del Este como fiscal general adjunto con esta presencia y actividad grande de Barakat y Walil en toda esa zona. Entonces, coincidencia. Claro, o sea, hay suficientes elementos como para suponer el nexo en algún momento de su historia política de Hugo Velázquez con, digamos, los que hacen actividades comerciales para financiar, entre otras cosas, a Hezbollah. Ahora, en el caso de Horacio Cartes, por supuesto, la defensa mediática de Cartes y su equipo político plantean el absurdo de vincularle a Horacio Cartes con el terrorismo, cuando él hace toda una propaganda de su relación con Israel, es decir, los enemigos de las organizaciones terroristas que aparecen acá. O sea, el enemigo número uno de Hezbollah es Israel, y él es pro-Israel, su discurso de Israel, etcétera, etcétera. O sea, Horacio Cartes tendría que ser naturalmente un aliado de Estados Unidos, Claro. un apadrinado de Estados Unidos. Estados Unidos tendría que hacerse pis porque su secretario llega a ser presidente de la República. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos pone el ojo en Horacio Cartes? La complejidad de la actividad terrorista, Luis y colegas, es de que no es una persona que está realizando atentados todo el tiempo. Junta dinero, da protección, da logística, y el cigarrillo da logística al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo en Crea la la triple red de frontera. distribución. Es la red de distribución, es la misma red de distribución. El lavado de dinero que se realiza a través de banco, de hecho, Walil está vinculado con Messer, Messer está vinculado con Cartes, también forma parte del esquema de distribución de dinero y recolección de dinero de Hezbollah. Entonces, estamos hablando de distintas actividades que se realizan a través del tiempo con distintas finalidades y distintas participaciones. Terrorismo no es solamente estar atentando contra una embajada. Eso nos tiene que quedar súper claro para entender. Claro, tenemos que suponer dentro de esta hipótesis entonces que, a ver, a Estados Unidos nunca le molestó el Partido Colorado, convengamos. O sea, el Partido Colorado ha sido funcional a los intereses de Estados Hasta Unidos, ahora. siempre, hasta hoy, ¿verdad? Jamás Hasta tuvo. ayer. Es más, es el Partido Colorado, Estados Unidos, Israel, Taiwán. O sea, digamos, perfectamente dentro de lo que Compatible. quieren ellos en la región, ¿verdad? No tiene ningún susto como puede ser Brasil con Lula, la Argentina, el Uruguay, no. Lo que termina definiendo esta suerte de Horacio Cartes es que su negocio, en lo que sostiene todo su poder económico, es el contrabando de cigarrillos. Y el contrabando de cigarrillos pasó a ser una herramienta más dentro de lo que es el financiamiento de Hezbollah en la región. Y es lo que está documentado. O sea, ese es el pecado y que es lo lo que nos mata a Carlos. advirtió Yo hace quería- bastante tiempo ya el Departamento de Estado. Yo quería agregarle algo más a eso que acabas de decir, Luis. Yo creo que Estados Unidos configura su política exterior a partir de sus intereses, define ciertos intereses y en función a ellos. ¿Cuáles son los intereses hacia nuestra región? Uno de ellos, el primero, es la seguridad, ¿no? Y el otro es quizá, digamos, hacer un contrapeso o frenar la influencia de China, la entrada, digamos, de China a su patio trasero, a Sudamérica.
En cuanto a la seguridad, yo creo que un país donde un grupo empresarial, como bien decías, vinculado a negocios de frontera, termina teniendo preponderancia política, termina aparentemente, ellos lo tienen comprobado, porque es lo que mencionan en su informe, distorsionando el sistema democrático con pagos a legisladores, etcétera, todas prácticas que no son propias, digamos, de una república seria, termina convirtiendo a ese país en una suerte de paraíso para todo tipo de actividades, con un Estado de Derecho de baja intensidad, con una democracia también de baja intensidad, que tiene cierta formalidad, pero que en los hechos es totalmente débil y totalmente controlada por poderes fácticos. Y al convertirse ese país en un paraíso para todo tipo de actividades ilícitas, también, ¿verdad? Se representa un peligro regional. Se convierte en un peligro para la seguridad regional, porque en un país donde vos controlar el poder judicial, puedes comprar jueces, puedes comprar legisladores, podés, digamos, torcer, porque lo dice explícitamente, las políticas públicas de ese país a favor, digamos, ciertos intereses, termina, cualquier cosa ya es posible en ese país, ¿verdad? Y máxime de un grupo empresarial que yo creo que es el único que ha demostrado claramente la ambición de tener, además del poder económico, el poder político. Porque esa es una de las críticas que hago. Ahora, a todos nos gusta que los empresarios inviertan, que este país crezca, pero no hemos visto a otros grupos empresariales con ese nivel, digamos, de querer influir y controlar instituciones como claramente lo ha hecho el Grupo Cartes, ¿verdad? El presidente Cartes a la cabeza, ¿no? Tienen esa vocación, digamos, de controlar instituciones, y eso es algo que representa un grave daño, en mi opinión, a las instituciones republicanas, distorsiona todo el sistema democrático. Yo creo que un poco por ahí viene, además de lo que mencionabas, el tema económico, también el peligro de tener un país, ¿verdad?, con instituciones totalmente débiles y donde cualquier cosa es posible. Realmente uno lee y escucha cosas bastante difíciles de digerir en estos días, pero hay algo que no entendí, porque lo insisten mucho, sobre todo desde el cartismo, ¿verdad?, inclusive desde los medios de comunicación de Cartes, la violación de la Constitución Nacional Paraguaya. O sea, yo no sé cómo entiendo que según esta lectura, el Tesoro de los Estados Unidos tiene que leer la Constitución paraguaya antes de tomar una decisión. Para aplicar la ley en Estados Unidos. Para aplicar la ley en Estados Unidos. Es una cosa muy extraña esa, ¿no? Pero bueno, en fin, seguramente vamos a seguir leyendo cosas como esa. Hablemos de los efectos económicos. Amílcar, más allá de que Cartes obviamente ahora no puede tener ni tarjeta de crédito, o sea, no puede operar en dólares, pero bueno, puede comprar en yuanes o no sé, en pesos argentinos puede comprar. Digo, ¿qué pasa con la tabacalera? ¿Tiene que importar tabaco? ¿Cómo van a seguir operando? Tiene una capacidad de resistencia tremenda las empresas de Cartes. El impacto económico en Paraguay, evaluemos en Paraguay, un poco. En Paraguay. Tenemos de las empresas que están sancionadas, 3 de ellas están en Estados Unidos. Entiendo que no tienen activos importantes, actúan como traders. Una es una tenedora de inmuebles allá. Entonces no va a tener un impacto, el cierre eventual de esas 3 empresas no tendría mayor impacto. La empresa que está en Paraguay es un frigorífico que está en construcción, estaba ya anunciado, próximamente iba a empezar a operar. Y bueno, eso sí, digamos, no podría en las condiciones actuales, con los accionistas actuales, empezar a operar. Pero de todas maneras en Paraguay hay una suficiente cantidad de frigoríficos, más de 8, ¿verdad?, que hoy exportan. Entonces la capacidad instalada de frigoríficos es suficiente para atender todo el mercado. Por supuesto que siempre la entrada de un nuevo jugador trae sus beneficios. Había un sector de los ganaderos que estaban contentos porque más competencia, digamos, claro. Mejores precios, etcétera, ese tipo de mejora. Pero estrictamente el que ese frigorífico no pueda operar inmediatamente o tarde más, digamos, el inicio de su operación por todos estos problemas que han surgido, no va a tener un impacto así económico negativo que no pueda, digamos, ser atendido ese mercado de la ganadería por los otros frigoríficos que ya están en operación. En todo caso, digamos, nos perdemos la oportunidad de que se genere más empleo, los empleos que iba a generar ese frigorífico. Un poco por ahí quizá iba a venir. ¿Y las otras empresas? Las otras empresas, como te decía, en rigor, no están afectadas por las sanciones, pero creo que siempre se genera algo de ruido, ¿verdad? Eso ya es difícil decir, ¿verdad?, cuál va a ser el impacto económico.
hay cierto, digamos, seguramente muchas empresas van a empezar a mirar, ¿verdad? Y evaluar también su relación con el resto de empresas del grupo. Lo que van a hacer, supongo, sacarlo a Cartes de cualquier, o sea, de la lista de accionistas. Sí, O sea, pero tendrá- en sentido estricto no están afectadas por las sanciones. Yo creo que algún daño quizás reputacional, ¿verdad? Pero es difícil decir cuál va a ser el impacto económico de eso. Habría que esperar un poco a ver cómo se van sucediendo los hechos, ¿no? O sea, las empresas que operan con esas empresas son las que seguramente se van a volver un poco más reacias a Sí, seguir trabajando. sí, yo de hecho creo que ya a partir de la designación como significativamente corrupto Ya se abrieron de muchas. Cartes, ya digamos, les costaba un poco, ¿verdad?, conseguir bancos, conseguir corresponsalías, el cierre también de la cuenta en el Banco Nacional de Fomento, que era ya prácticamente el único banco del sistema financiero con corresponsalías en el exterior que le estaba brindando ese servicio de hacerle las transferencias para hacer sus pagos, ¿no?, de las compras y también para cobrar sus importaciones. Y bueno, con esto yo creo que eso se va a ver aún más dificultado. Y en el escenario político, Estela, el financiamiento, o sea, Cartes, vos decís, va a doblar la apuesta ahora. Sí, totalmente. Porque finalmente no le corta la fuente que más le da dinero, que es el cigarrillo, ¿verdad? Eso va a seguir normal, creo yo. No sé qué implicancias puede tener. Pero lo que yo creo es que esta segunda decisión que toma Estados Unidos ya es inexorable con respecto al tercer paso. O sea, yo creo que este paso que dio Estados Unidos significa que el tercer paso es cuestión de tiempo. Y el tercer paso es el pedido de extradición, que obviamente acá puede trancarse en la justicia paraguaya, se le puede dar ¿Cómo más crees que tiempo. eso es inexorable? Creo yo que se viene. que se viene. Yo creo que Cartes perdió ese margen de maniobra que pudo haber tenido mucho antes de ser declarado incluso significativamente corrupto. Ya hubo gestos, señales de que él no tenía que seguir en la política partidaria y en la política nacional, pero él no comprendió ese mensaje. Silva Facetti la avisó muy bien. Sí, creo que muchos le avisaron. Yo creo que incluso de su propio entorno más económico le dijeron que no se meta más ya en la política porque esta era una consecuencia que se venía. Finalmente Cartes, por el carácter que tiene, por como él siempre dicen, yo compro esta pelea, compra todas las peleas porque le gusta ganar. Entonces compró esta pelea con Estados Unidos y aquí está. O sea, yo creo que en ese sentido ya es un proceso inexorable. ¿Qué implicancias eso puede tener para la candidatura de Santiago Peña? Y tenemos que también esperar, así como dice Amílcar, como en tema económico, hay que esperar. Es muy sugestivo que este anuncio se haya hecho estando Santiago Peña como reatando relaciones con Estados Unidos con su visita al Departamento de Estado, dialogando, mostrando un poco, tratando de suturar aquella herida hecha a partir de la declaración de significativamente corrupto de Cartes. O sea, ¿vos crees que fue de propósito? Y o sea, justo cuando él estaba allá. Sugestivo por ¿Hay lo algún menos, mensaje da ahí? la sensación de que lo quisieron desacoplar a él de esta determinación. Hay algunos que dicen que a Estados Unidos le gusta Santiago Peña, pero sin Cartes. Entonces, había que ver cómo se viene el escenario. El tema de gastos de campaña yo creo que va a ser un punto, ¿verdad?, a partir de esta sanción, porque la sanción dice que prohíbe, digamos, tanto de manera directa, las relaciones de manera directa, y también menciona, dice de manera indirecta, o sea que hay, digamos que los gastos de campaña que han sido, en mi opinión, enormes en la interna. Uno veía, ¿verdad?, una fotografía de algunos candidatos. Estábamos saliendo para el acto en Coronel Oviedo, estaban subiendo a un avión, tenían una flota de aviones para trasladar a los candidatos a los actos de campaña. Luego veías el acto de campaña, un escenario gigante, con una pantalla gigante, sistema de sonido, todo el mobiliario, comida para los asistentes, unos buses que iban el día anterior a recoger a la gente, todo ploteado, ¿verdad? Entonces Plata para los que vienen. Yo hice un cálculo más o menos $200,000 por cada una de esas concentraciones. Claro, y había solamente dos- que- Noto un acento de pero- envidia. no, en tu- no. Mientras tanto, uno viendo cómo pagaba, bueno.
la concertación se mueve con mucha más precariedad. Pero lo que quiero decir es que había un despliegue muy grande económico en la campaña, en lo que fue las internas, y hay que ver si dado que el señor Cartes seguramente va a tener restricciones ahora ya para hacer transferencias, pagos, o sea, que se maneje todo en efectivo, porque también otras empresas que colaboren van a estar siempre observadas por esa palabra de vinculación indirecta, ¿verdad? Claro. Entonces creo que puede haber un escenario posible que tenga más restricciones para los gastos de campaña en lo que financiado por el señor Cartes de lo que va a hacer ahora ya las elecciones generales. Bueno, pero eso en el supuesto que esté controlado el dinero del financiamiento político que no existe en Es que el Paraguay. control ahora No, viene y es que él afuera. controla. El control ahora ya Sí, viene pero afuera. de todos modos ya la candidatura de Peña es una candidatura ya del Partido Colorado y acá ya no es simplemente la supervivencia de Cartes, es la supervivencia del Partido Colorado y el Partido Colorado se sostiene con mucho dinero, no solamente de Horacio Cartes o de algún financista casual, sino que el empresariado paraguayo más conservador pone dinero en la campaña del Partido Colorado. Y del narcotráfico y de las mafias de todos los colores. Entonces, yo creo que sí va a haber dinero, porque aquí es la supervivencia del modelo, no solamente de Cartes o de Santi Peña, es la supervivencia de un modelo que hasta hoy es exitosa para esas personas y porque querrían perder sus privilegios. Es más, muchos narcos están apostando a Cartes porque recuerdan que en su época tuvieron mejor pasar. Entraban a la casa los negocios les iba mejor en los negocios. ¿A los narcos les iba mejor con Cartes? Le iba mejor con Cartes y eso se nota incluso en las conversaciones que se hacen en ciudades o pueblos de frontera que viven prácticamente del narcotráfico, del cultivo, del trasiego de cocaína. Entonces hay una apuesta, como dice Estela, de salvar el modelo. Y entran pequeños peces a poner dinero en la caja para poder repartir. ¿Pero vos crees que eso fue de propósito en la administración de Cartes? No sé si fue de propósito, pero que no se les molestó. Claro que no se le molestó, no se le molestó, y en el recuerdo de estos actores con quienes hacemos etnografía hace bastante tiempo, sueñan con volver en esa época. Pues yo soy honesto, yo lo veo a Cartes siempre como su principal negocio el cigarrillo. O sea, no lo veo en el tema de la droga, pero... Claro, pero que no es que está moleste, metido en el que negocio no de la moleste droga. no significa que esté. Cuando se habla de la misma ruta, dejar trabajar. Claro, dejar trabajar, de eso estamos hay hablando. cooperación. Claro, es un statu quo que Y no que de ahí molesta. viene el financiamiento para todos estos caudillos Claro, locales. A ver, si me permite. Sí. El Partido Colorado, cuando en el 2008 pierde el Estado, el gobierno paraguayo como su principal fuente de financiación, no te olvides que estaban bailando polka en la calle 25 de mayo porque no tenían para pagar salario. Y ahí ellos, ¿cómo decirlo esto? Cambian totalmente. Ellos se deshacen de una tradición que tenían, que era de caudillos vinculados al Estado, y pasan a gerentes vinculados al narcotráfico. Chicharó entró a Murubicharoga cuando tenía orden de captura de un juez y estaba siendo buscado por Senap. O sea, eso no es casualidad. En Pedro Juan Caballero, el PCC tenía un aguantadero en una seccional colorada. Eso fue así, te guste o no. ¿Qué es lo que ocurre? Como se apoderaron del Estado, y esto se estaba convirtiendo en Sinaloa, en Ciudad Juárez, aumentó la violencia, aumentó el narcotráfico, pero aumentó también la sensación total de impunidad, de que acá hacemos lo que queremos, no se va a mover ninguna causa en contra nuestra. Por supuesto, se pacta con el gobierno cada tanto una captura, unos cuantos panes, dos perejiles, como dicen los argentinos, posados, ¿verdad? Para demostrarle a la DEA y a la embajada y creen que son tontos. ¿Qué ocurre? En el derecho penal rige un principio que es la competencia territorial. Tiene competencia para juzgarte el país donde se cometió el delito. Pero hoy la competencia territorial ya no es solo material, es digital. Y es imposible llegar a estos niveles de pago de soborno, de negocio, de chantaje, de extorsión, de financiamiento del narcotráfico, sin hacer, aunque sea un giro por celular. Y ahí, desde el momento que pasaste por un ordenador, por un, ¿cómo se llama eso? Una base de datos que está en otro país, ¿ok? Ya tienen competencia estos países. Por eso estos países saben de estos movimientos de dinero. Y hoy día, si yo tengo un giro, inclusive dentro del país, que pasó por un servidor, no me venía la palabra, por un servidor que está en los Estados Unidos, el delito también se comete en Estados Unidos. Y hoy día se acabó
esa sensación, dame nomás, hagamos nomás que acá cubrimos todo, no pasa nada, te podemos encontrar $1 millón y 2 cadáveres sobre tu escritorio, que no va a pasar nada, nadie va a preguntar nada. Ese era mi punto, justamente. Eso se acabó en este momento y hoy día el viceministro que le digan, pasame nomás esta plata para la campaña, va a sentarse con su señora a decir, ¿y no será que en 5 años voy a estar con prohibición de entrada a Estados Unidos y preguntándonos si no se me dio una extradición? El narco va a seguir apostando, yo estoy de acuerdo con Juan, y además él sabe mucho del tema, pero el candidato que reciba ese dinero va a tener que tomar un montón de medidas que antes no tomaban. Antes eso se hacía en forma descarada y pública. Como la defensa, solo cash. Estelita, Solo ese era mi Exacto, punto. exacto. Pero hoy día se cae. Ese era mi punto, que va a ser Sí. más difícil ahora. A ver. El 1 de junio del 2022, el diario Última Hora publica una noticia que dice: saltan dudosas transferencias de Cartes a un leal de Bachi Núñez. Claro. Sí, Y publica el extracto de una serie de transferencias realizadas en el sistema financiero paraguayo a través del sistema CIPAP en dólares, $100.000 por mes, todos los meses. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo supongo que ahora, que como bien lo decía Guillermo Ferreiro, era normal, digamos, No había problema. sin ningún ¿Sabe problema. cuándo sale Ahora con- yo creo que con lo un van a fiscal pensar, cajonero ¿verdad? Eso, 3 millones de guaraníes. 3 millones de guaraníes. Sí, 3 millones de guaraníes. Un fiscal te libera a un violador. No pasa nada. Desde 3 millones de guaraníes vos comprar un fiscal en Paraguay. El problema va a ser cuando venga un requerimiento de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania, y diga, esta transferencia de CIPAP pasó 32 segundos por un servidor en mi país. Y Estas yo eran tengo- transferencias de la cuenta personal del señor Horacio Cartes Y bueno, a la cuenta de lo que dice la Y noticia. ahí te puede el pasar secretario, extradición. secretario Y Bachi no Núñez. pasó absolutamente $100.000 nada. por mes de manera, digamos, yo te No pasó garantizo, nada. yo te garantizo, continua durante varios meses. si me permitís, Amilcar, yo te garantizo que van a pasar dos cosas. Mucha gente ya no va a querer recibir su más dinero o entregar así nomás. Y mucha gente va a tener en este momento un resurgir nacionalista y van a empezar a dedicarse al turismo interno. Mucha gente de este país va a sentir un gran amor por Chololó, Piraretá, Encarnación, todo. De repente Claro. las playas de Brasil van a dejar de ser Tendrán, De que, hecho, tendrán que empezar a manejarse en efectivo o algo así, porque Claro. este Pero el tipo de efectivo cosas en algún momento va a lo ser más tenés difícil que ahora. poner en algún lugar. Es, Sí. es imposible. Y el efectivo genera un riesgo también de un allanamiento y que te encuentren pilas de dinero sin declarar. O sea, eso está cambiando. Eso está cambiando porque también todo el sistema colapsó. Hoy día nadie cree en un fiscal. Hoy día nadie cree en un juez. Y cuidado, porque mañana Brasil, no necesariamente Estados Unidos, te puede pedir en extradición porque pasaste por una casa de cambio que tenía su corresponsal en Sao Paulo. Ahora, Juan, en el pasado, Estados Unidos ha pedido la extradición, por ejemplo, de gente que supuestamente financiaba al terrorismo. Un caso reciente, importante. Y cuando se trató de ir ya a un juicio ante un tribunal, pasaron todas las pruebas. O sea, ellos tenían efectivamente elementos probatorios El contundentes. texto que leyó el embajador, y seguro que Guillermo va a coincidir, es prácticamente una acusación. Sí, Está lleno de hechos. O sea, eso existen quiere decir- pocas valoraciones. Con que a ese texto le agreguemos nombres, lugares, se convierte en una acusación digno de ser Pero- llevado ante un juez, Claro. y seguramente se Pero le eso agregan quiere las decir, pruebas y tenemos ya que está. suponer que esos elementos de probatorios ya lo tienen. Yo estoy O sea, seguro si que ellos lo tienen. dicen, Claro. No, fue entre 5.000 y 50.000, no es una ocurrencia, tiene que tener No, un no, elemento de prueba. y de esto. seguro entre 5.000, fulano, fulano y fulano, en fecha tal, y con eso está una acusación. Con Y eso se hizo el giro por tal- Y se hizo el giro Sí. por tal parte. La acusación está hecha. Sí. El delito se cometió, terrorismo se cometió, soborno se cometió. Pero si vemos la lista que acusa a Estados Unidos a estos quienes extraditaron, ¿verdad? Extorsión, tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, contrabando, falsificación. En el caso Baracat, el otro Baracat, en el caso de Gualil, o sea, estamos hablando de delitos, como decía Guillermo, que producen efectos transnacionales, que pasa por un servidor, por tanto ya se cometió en ese país, y con ese nivel de detalle que ya tiene la lectura que hizo el embajador, ya no hace falta más.
da toda la impresión de que tienen toda la información porque el escrito que presentan ayer, que lee el embajador, es muy específico, con un nivel de detalle. Es decir, las coimas eran entre 5.000 a 50.000 dólares. Es propio de la literatura y del ejercicio norteamericano del derecho. Esto que solemos nosotros anhelar, de que las acusaciones estén... Describan hechos. Se escriban hechos, no se escriban valoraciones. Sí. Y eso está así. Entonces, efectivamente... O sea, es contundente. Es absolutamente Es una contundente. acusación, Es una acusación de lo que aquí es una llamaríamos acusación, porque ya hay convicción de la comisión de delitos. Claro, lo que falta son las pruebas. No, lo que falta es que ellos tienen plazos por los cuales esto va a ir a un fiscal de nuevo va a investigar, va a corroborar eso y va a presentar una acusación formal ante un jurado. Claro, porque a mí me llamó la atención que el embajador insistía con elementos que han sido corroborados. Claro. Sí. Él insistía con eso. O sea, estamos hablando, por lo menos en Yo no me español, animaba a hacer digamos, apuestas. tienen pruebas. Yo Hay no que me recordemos que animaba a hacer pronóstico. Hoy creo que es 100% seguro que estamos a meses de una acusación y pedido de extradición de por lo menos Horacio Cartes y Hugo Velasco. Eso yo creo que no es algo que está prácticamente Porque en la proceso. contundencia del escrito, del relato, nos habla de que efectivamente cuentan con muchos elementos de convicción. Y cuando decían e insistían, hemos corroborado, y pudieron haber corroborado técnicamente y por informantes. Exacto. Ahora, O agentes los pillos encubiertos, que locales. ellos son Los los que pillos no- locales. O sea, vamos a suponer que efectivamente pasó unos meses, hay una imputación, hay una acusación, un pedido de extradición. Sí. Y los pillos locales, los senadores, los funcionarios que estaban cobrando. Yo creo que a largo plazo es muy positivo todo esto que está pasando, porque se están sentando ciertos precedentes y se están dejando ciertos mensajes para por lo menos 3 estamentos de la sociedad. En primer lugar, es un mensaje para la clase política, de que ser un corrupto de muy alto nivel cada vez va a ser más difícil en Paraguay, ¿verdad? Por otro lado, un mensaje para el Poder Judicial, el sistema judicial, que incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía, de que tienen que hacer su trabajo. O sea, Paraguay es impresentable en estas condiciones de alta impunidad y de control institucional por parte de poderes fácticos. Y finalmente también es un mensaje para la clase empresarial, de que aquellos empresarios que se vean tentados, digamos, a moverse en el ámbito de la ilegalidad o en el control de las instituciones, etcétera, hay un precio que van a pagar. Por eso yo, la mirada que tengo a largo plazo finalmente es positiva. Yo creo que todo esto nos va a llevar finalmente a un lugar mejor. Bueno, se me acabó el tiempo, pero bueno, todavía va mucho seguramente. Pensé que iba a ser un verano aburrido, pero evidentemente no va a ser así. Y veremos si se llega a la tercera etapa, ¿verdad? El pedido de, o sea, una acusación formal. En Yo este creo que caso la tiene que ser- pregunta ya no es si se llega, es ¿Cuándo? ¿Cuándo se llega? Así mismo. Totalmente de acuerdo. Tal vez un agente encubierto participó de las reuniones, como en el Claro. caso Cintia Tarragó. No, de hecho yo creo que acá hubo Van a haber también personas Acá que hubo van a, alguien que estaba adentro y contó. Que van a delatar, Claro. claro. Que se van a acá hubo coger. delator. Sí. O sea, por la forma en que se dan los detalles, un delator Bueno, y eso hubo. es prueba. Eso es En prueba. Estados Unidos usa mucho la delación premiada. O sea, yo que participé en el hecho, pero no soy la cabeza, te delato a vos, Cintia Luis. Tarragó. Sí. así 2 es, años. Así es. Bueno, Y lo que cobraba $5.000 está con ganas de... bueno, les van a decir, justo Santi Peña estaba allá cuando pobrecito Santi Peña. Bueno, muchísimas gracias. Llevo ¿eh? viático. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, estamos ya con 2 de las candidatas a ocupar un lugar en el Senado. En el caso de Esperanza Martínez, hoy es senadora, vuelve otra vez a ser candidata. Hola Esperanza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. También un saludo para Celeste. Bueno, y la diputada Celeste Amarilla, que ahora es candidata para ocupar un lugar en el Senado. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Esperanza y buenas noches a la audiencia. Bueno, no puedo dejar de empezar hablando de lo que fue el tema de la semana, la denuncia que hacen desde el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez, pero sobre todo quiero empezar hablando de esto que mencionan ellos, el soborno que paga supuestamente Horacio Cartes antes, durante y después de haber sido presidente. O sea, y hablan de un mensalão, como le llamaban en Brasil, a esto, ¿verdad? Que entre 5 y 50 mil dólares. ¿Alguna vez, Celeste, vos ya hablaste de esto? Muchas veces hablé de esto dentro de nuestro partido, es de público conocimiento que Zulma Gómez cobraba en Tabesa, ya en el periodo anterior, desde que Cartes es presidente, que Portillo, por hablar solo de mis correligionarios, que Portillo cobraba en Tabesa, y de los colorados ni hablar. Esto es, en la Cámara de Diputados es de público conocimiento que hay diputados que tienen sueldo sobre sueldo
y encima una especie de premio cuando las leyes son un poco complicadas, un $5.000, $2.000 por votar en contra o a favor ciertas leyes que a ellos les interesan. También es de público conocimiento que diputados del otro sector colorado, Añetete, y por supuesto los infaltables llanocartistas, también cobran, a veces por ausentarse, a veces por quedarse, por votar a favor, por votar en contra. Esto es de público conocimiento. Y hay leyes que cuestan $2.000, hay leyes que cuestan $5.000. Y yo lo dije y estuve suspendida por esto y por haber dicho que ahí hay parlamentarios y también en el Senado que han llegado a esos cargos con plata sucia. Y la plata sucia es la plata de Cartes, la plata sucia es la plata de las coimas de las licitaciones de aquellos que han ocupado cargos en el Ejecutivo antes y han usado como trampolín esa coima para llegar al Parlamento, y plata de narcos. Eso es de público conocimiento, así me suspendan, así me echen, así me maten, eso es de público conocimiento. Y espero que la Corte Suprema, en cada programa le hago acordar a la Corte Suprema de Justicia que todavía tienen que resolver mi acción de inconstitucionalidad. Esperanza, en el Senado también, digamos, esto es Vox Populi, que hay legisladores que reciben un sobresueldo. Bueno, siempre se habló de las bancadas afines a Cartes y hay que mirar nada más que el historial de las votaciones de ambas cámaras. La más afectada ha sido siempre la Cámara de Diputados, porque ha tenido siempre una gran mayoría y aparte el Partido Colorado allí de por sí tiene una mayoría. Pero es cuestión de mirar todo lo que ha sido el tema, digamos, hasta las leyes que están ligadas a Cartes, todo lo que ha sido el tabaco, todo lo que ha sido el tema de la trazabilidad del tabaco, que fue una de las últimas. En su momento, todas las leyes que tuvieron que ver con este tema de la cuestión giratoria, todo lo que podía significar la afectación de los negocios de Cartes, y uno ve un bloque que se ha comportado sistemáticamente de esa manera. Y porque hoy escuchaba en algunos medios y en estos días nos hablaban del Frente Guazú, como nosotros fuimos parte también, digamos, en un momento dado de la votación a favor de la enmienda. Yo creo que nosotros tenemos una historia, podrán criticarnos nuestra posición política, pero tenemos una historia muy clara de haber sido votado sistemáticamente en contra de todas las acciones que han sido en contra de los intereses ciudadanos y apoyando al gobierno de Cartes en Vaz. Nosotros hemos impedido que él sea senador a través de la presidencia de Fernando Lugo. En ese momento, con la votación, hemos votado absolutamente en bloque en todas las circunstancias, y creo que nuestro testimonio de vida, nuestro testimonio como persona y nuestro propio patrimonio. Estamos abiertos a todas las investigaciones. El informe habla de una oferta de $1 millón de Cartes para poder pasar la enmienda. ¿Vos podrías poner la mano en el fuego por todos tus compañeros? Yo creo que sí. Es más, creo que la historia de las personas no es solamente una votación, es una historia de personas. Nosotros, los que integramos al Frente Guazú, creo que ninguno de nosotros ni tiene negocios, ni tuvo antes, ni tiene, ni ha tenido ningún crecimiento patrimonial. Creo que nos pueden investigar por donde quieran. Todas nuestras acciones han sido a través de préstamos legales que estamos pagando. No creo que ninguno de nosotros tenga ningún antecedente que se pueda ponernos en duda. De modo que yo estoy muy tranquila y creo que hay una historia y un testimonio de vida de mis compañeros y mía que está a disposición de la ciudadanía a que revisen nuestras cuentas, que son pocas luego. Yo vivo en una casa hace 20 años, la misma. Estuve con un auto casi 15 años, ahora cambié por un auto pagado a cuotas por la cooperativa médica. Y bueno, tampoco mis hijos son trabajadores, de modo que estamos tranquilos y abiertos a todas las investigaciones. Celeste, ¿se puede probar alguna de estos pagos, de este mensalado? Quizá haya gente que tenga documentación o fotos, porque como te digo,
era público. Lo que yo puedo probar es cómo se van dando las acciones y las leyes, incluso en las comisiones. Cae un proyecto de ley y ya te dicen, verá, no, este vamos a perder porque este luego es de fulano. Ojalá se pueda aprobar. El embajador dijo que tenían probados. Ojalá se pueda aprobar, ojalá haya fotos. Ahora, por ejemplo, lo que decía en el bloque anterior Amílcar, lo del secretario de Bachi Núñez, que mensualmente recibía $100.000. Sí, eso está aprobado, o sea, eso está documentado. Claro. Y tiene que venir ese secretario, tiene que decir por qué Cartes le giraba a él $100.000 mensuales. ¿Y cuál es el crecimiento económico de ese señor? ¿Él usaba los $100.000 o a quién le daba? O sea, la plata de alguna manera ha llegado a ellos, ¿verdad? De alguna manera. Tenés, por ejemplo, testigos en la Cámara, funcionarios que han visto, dice que, paquetes y sobres abultaditos. El tema es que la gente se anime a hablar. Pero esto está claro que sí ocurre y sí ocurrió. No tiene que tener duda la ciudadanía de lo que se está diciendo. No tiene que tener duda. La manera en que la gente de Añetete pasaba de bando a HC en la medida que sus carpetas fiscales llegaban, en la medida en que se descubrían sus fatos como es gobernador o como es intendente, y ellos se pasaban inmediatamente a la bancada HC. Caso Tomás Rivas, que pasa al sector HC, luego sale prescripta su causa y él vuelve a Añetete. Debe ser el único que le jodió a Cartes. Volvió a Añetete. Entonces, son cosas que son absolutamente llamativas y déjenme joder. Sabemos que es cierto. Sabemos que ellos reciben plata de Cartes. ¿O de dónde sacan la plata para sus campañas? Aparte que Cartes es más bruto que yo y Cartes dice, gasté no sé cuántos millones en esta campaña, gasté no sé cuántos en la otra. Claro que se sabe, no hay cómo ocultar. Estos son personal de segunda categoría de Cartes, son los diputados. Personal de segunda categoría, así como ese ayudante albañil. Esos son, que ya entran con el verde o rojo marcado. Y cuando la gente de Añetete empieza a ver que esto resulta, empiezan a pasarse de bando algunos casos, cuando no, el hijo de Galaverna, que le empezó a ver, pero la puta, yo acá no recibo nada, ahí me voy, aprieto verde y me hago una platita. Esperanza, ¿qué se puede hacer para decir, a ver, esto de confirmarse, yo creo que esto es cierto, no tengo ninguna duda, no tengo nomás los elementos probatorios, ¿verdad? Pero esto sí es la pérdida de soberanía. O sea, obviamente si nuestros representantes están recibiendo un dinero y responden al que le paga y no a la gente que les votó, se nos vino abajo la estructura más importante de la democracia, que es el Parlamento. No, te diría que están inficionados los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, indudablemente, porque se habla también de todos estos negocios propios con el Estado, el poder judicial y hoy el poder legislativo. O sea, lo que tenemos es como un fracaso del modelo republicano y de las instituciones que tienen que velar para el cumplimiento de los objetivos, digamos, del Estado como sociedad, de crear las condiciones de desarrollo y producir, digamos, la riqueza del país, se convierte en un botín político de unos pocos que usan y abusan, como decía el señor, para beneficios privados. Este es el modelo patrimonialista de Estado, cuando lo público lo confisca el sector privado, una persona, un grupo, y lo usan para su beneficio privado. Y eso es lo que está sucediendo. Yo tengo esperanzas que el nuevo fiscal general del Estado, así como se ha comprometido públicamente en todo el proceso y también después cuando fue interrogado por el Senado, asuma lo que esta fiscal nunca lo ha hecho. Hemos intentado por miles de veces hacer un juicio político a la fiscal general del Estado, que ha sido siempre señalada como encubridora de Horacio Cartes, y esperemos que esto sea porque yo creo que las pruebas deben estar,
Por eso un gobierno como Estados Unidos se atreve a hacer un señalamiento público de esas características casi en condiciones afirmativas, ¿verdad? Ya se señalan varios de las transacciones, porque esto como se goza de tanta impunidad, entonces transferime nomás. El propio Santipena había recibido transferencias también en su momento que se les había planteado a él que recibía un montón de dinero. O sea, yo creo que esto es cuestión de rascar un poquitito y mirando un fiscal bien intencionado, que le interese en realidad poner las cosas en su lugar. Es cuestión de mirar todas las cuestiones. Acá CEPRELAT debería haber hace rato dadose cuenta que, yo te pongo mi caso, Luis, yo no tengo otros ingresos más que mi salario de senadora. O sea yo, no debe ser muy difícil rastrear la plata. Claro, o sea, si yo no puedo comprarme un yate de $500 millones ni irme 5 veces de vacaciones. Entonces, cuando vos ves que un diputado, sobre todo, que viene del interior, que probablemente no viene con muchos recursos y a los 2 o 3 años termina siendo un potentado económico, ¿por qué no se puede hacer la trazabilidad del dinero y de la riqueza mal habida? Porque acá, incluso con cualquier funcionario público, a veces es difícil encontrar la transacción en que yo le estoy coimeando a Celeste. Pero lo que yo no puedo dejar de demostrar es que yo gano 30 millones y vivo como si gano $500 millones. Bueno, ahí quería llegar, Celeste, porque en diputados, o sea, yo he visto a veces, digamos, los vehículos que están estacionados nomás. Es una locura. No se condicen para nada. En absoluto. No se condicen para nada. Es como grosero el tema. No, acá fallan todos los controles cuando se trata de ellos. Porque ahora que tocó Esperanza este tema, el banco con el que yo trabajo me amenazó con cerrar mi cuenta por transferencias dudosas. Las transferencias dudosas son 5 millones de guaraníes todos los meses a mi cuñada, que es la plata para mi mamá. O sea, vos le transferís. Yo le transfiero a mi cuñada porque ella vive a 2 cuadras de lo de mi mamá, y entonces ella retira de su banco y le lleva el efectivo a mi mamá, porque a veces yo tardo en irme con el efectivo. Es más, el banco de ella le cerró la cuenta porque recibía plata de mí. 5 millones por mes. 5 millones por mes. Le cerraron la cuenta a mi cuñada. Y yo estoy por un hilo en mi banco, pero por un hilo. Por altamente sospechosa. Y como dice Esperanza, tengo mi sueldo y tengo unas casas que alquilo que están absolutamente en poder del banco, el título, el contrato de alquiler, la factura, todo lo que te imagines. Ese control, la mitad de lo que me controlan a mí, si le controlan a los diputados de Cartes, la mitad van a saber. Y acá vamos a hablar en términos más fáciles, porque quiero hablarle a esa ciudadanía de San Pedro que está viendo, donde estuve hace unos días, a esa ciudadanía de Canindeyú, de Itapúa, por donde estuvimos recorriendo. Claramente, señores, Horacio Cartes es un corrupto y corruptor. Necesita de la corrupción para sobrevivir, tanto en sus negocios particulares como en la política. Sin la corrupción no puede subsistir Horacio Cartes, ni en sus negocios ni en la política. Y la gente a la que él corrompió, diputados, senadores, ministros, Santipena, Pedro Aliana, están con él por dinero. Estamos hablando, paraguayos y paraguayas, de ladrones. Ladrones, agarran el dinero y roban, ya sea dinero del pueblo o producto del contrabando, en el caso de Cartes, connivencia con el narcotráfico. Todavía no probamos, todavía no sabemos si Cartes es narco. No me extrañaría tampoco, porque ya sabemos que hasta con terroristas tiene vínculos. No me extrañaría. Un día yo dije eso, dije, pero lo único que falta que tenga vínculos terroristas tuvo. Lo único que falta que sea narco, es muy probable. Porque al menos le facilita la ruta a los narcos con la ruta del cigarrillo. Ellos trabajan juntos, comparten la ruta. Y él, como presidente de la República, él tenía que haber pillado esa ruta cuando menos. Ahora,
Cuando- Son delincuentes, Ahora, Luis, todos delincuentes. Yo me quiero concentrar un poco en el tema parlamento porque mucha de la gente dudosa aparece otra vez en las listas. Bueno, yo voy a pedir la ¿Son prioridad de candidatos? investidura el lunes. Yo tengo una lista de 29 diputados que el lunes yo presento el pedido de pérdida de investidura. De 29 diputados. 29 diputados. Vamos a ver si son valientes mis compañeros. Mayoría simple. ¿Y Por mayoría con qué simple. argumento vas a pedir? Con esto, como dice Esperanza, si el gobierno de los Estados Unidos, que no es un gobierno irresponsable porque maneja a la mayor potencia del mundo, dice, tengo pruebas de que los diputados han sido sobornados por Cartes. Tengo pruebas, dice. O sea, los 29 son los 29 diputados cartistas. 2 liberales y el resto cartistas. Y esa sola mención del embajador ayer produce un daño enorme a la Cámara de Diputados. Produce un daño irreparable a la Cámara de Diputados, porque quiere decir que hay 29 diputados que están votando por dinero y que han votado leyes que le convenían no al pueblo, sino a Cartes. Y ojo que el soborno se da cuando vos tenés una influencia. No se le puede sobornar al ascensorista de la Cámara para que la ley del tabaco salga. Se le tiene que sobornar al que tiene el poder. Y eso es el uso indebido de influencias. Yo pido el lunes la pérdida de investidura de 29 diputados y espero que el resto de mis colegas tengan la valentía de apoyar. La valentía, el deber moral, el deber histórico de sacar a la calle a 29 ladrones. Bueno, no puedo dejar de preguntar algunas cuestiones que tienen que ver ya con las elecciones, porque me voy a quedar sin tiempo. Esperanza, ¿qué está pasando con el Frente Guazú? O sea, yo recuerdo que se votó, se decidió, fueron a una interna, ganaste la interna, era primero candidata a presidente, después se llegó al acuerdo. Y sin embargo, después se abre un sector del Frente Guazú, están en la candidatura de Euclides, lo escuché en estos días a algunos integrantes, inclusive defender el tema de Cartes. ¿Qué pasa con el Frente Guazú? Bueno, como habíamos dicho incluso públicamente en su momento, hubo un proceso interno donde hubo una interna que yo salí electa de esas para la presidencia de la República como candidata. Posteriormente, por razones que se dieron, oficialmente tuve que declinar de mi candidatura, sobre todo en el marco de la enfermedad de Fernando y otros temas de las negociaciones para la chapa presidencial. Y en ese momento el Frente Guazú Ñemonguetá decidió orgánicamente no apoyar como Frente Guazú Ñemonguetá a ninguna chapa, hasta que terminaran las internas. No obstante, 4 partidos y un movimiento como partidos, no como Frente Guazú Ñemonguetá, deciden adelantadamente darle su apoyo a la dupla de Euclides y de Jorge Querey. Los que no dimos ese apoyo, que son otras 9 fuerzas que quedaron dentro del Frente Guazú Ñemonguetá, nos suscribimos a esperar que se terminaran las internas de la concertación, decidimos quedarnos y son miradas tácticas diferentes. Los que estamos en la concertación creemos de que hay que apostar a una gran unidad para vencer justamente a este modelo y a este sistema. Sería lamentable para el Paraguay que Santi Peña vuelva a ser el presidente de la República del Paraguay y que represente todo lo que hoy representa él, Horacio Cartes y toda la gavilla que está detrás de él. Necesitamos, para poder reconstruir este país, necesitamos romper con ese sistema y necesitamos la alternancia. Entonces, más allá de las dificultades, de todo lo que se pueda decir, creemos que hay que construir la unidad y bueno, los que nos quedamos de este lado apostamos. Pero estamos hablando de lo que hace la chapa presidencial. En lo que hace a la lista de senadores, al proyecto del Frente Guazú como un proyecto histórico de la lucha social, de los trabajadores del campo, de la ciudad, con todas las reivindicaciones que se vienen desde la época de Fernando Lugo, nuestro Tapé Guazú, que es la hoja de ruta programática que lo hemos defendido desde el 2013 hasta hoy.
En esa ruta seguimos juntos. ¿Es una sola lista para el Senado? Es una sola lista para el Senado. La lista Frente Guasuña y Monguetá, allí estamos todos juntos. Ahora, pero apoyar la dupla Euclides, Querey, ¿no es darle una chance a Santi Peña? Bueno, esa es nuestra visión, ¿verdad? Que la posibilidad de dividir, sea Querey, sea Payo, sea quien sea, dividir en este momento evidentemente le da fortalezas al Partido Colorado. Pero digamos, más allá de eso... Por supuesto, cuidado Querey. Querey se está equivocando, vamos a perder un buen senador. Se está equivocando porque van a perder y van a ser los causantes de la derrota si tuviésemos una derrota. Y de eso no se va a recuperar Querey. Euclides no necesita ni recuperarse ni no recuperarse. Pero Querey no se va a recuperar de eso. Y yo no quiero apartarme dejarle aparte a Santi Peña de este escándalo de los sobornos. Así es. Ojo que esto no sea una trapisonda de los yanquis que ya nos hicieron con Stroessner y Rodríguez. ¿Cómo es eso? Y a Stroessner le soltaron la mano a Stroessner y le blanquearon a Rodríguez en aquel tiempo. Rodríguez ya era narcotraficante. Y le blanquearon a Rodríguez. Rodríguez no tenía visa para Estados Unidos también en ese entonces. Y se hizo ahí una componenda porque la INO no era confiable seguramente. O sea, ¿vos crees que este viaje, o sea, la coincidencia del viaje de Santi espero que no sea eso, espero que no sea eso. Y yo le quiero, sin ser nadie, yo le quiero advertir a Estados Unidos que ya no somos los mismos de los 80. ¿Qué quiere decir eso? Y en los 80 éramos jovencitos que salíamos a matar y morir. Hoy ya no. Hoy le puede costar caro a Estados Unidos, aunque Paraguay sea un paisito pobre de negros y de ignorantes. Le puede costar caro a Estados Unidos hoy ponernos a Santi Peña en vez de Horacio Cartes. Mucho cuidado, Estados Unidos. Y acá, ciudadanos, no se dejen engañar. Este no es un problema de Cartes con los diputados. Este no es un problema de Cartes, Bachi Núñez y La Torre. Acá también está Santi Peña. Santi Peña no es sobornado hoy porque no es funcionario. Pero Santi Peña está a sueldo de Cartes. Y si llega al poder, como el sueldo del presidente es poco y este pendejo le gusta la plata, ya le pillamos a Santi Peña, le gusta la plata fácil, entonces él va a tener ahí el soborno de Cartes. Santi Peña no puede llevar una vida inferior a la que lleva hoy. Cuando sea presidente de la República va a pasar a ganar 30 millones de guaraníes. ¿Y quién creen que le va a pagar el resto? Cartes, como hizo con el payaso ese de la gobernación de Central, ¿se acuerdan? Y que le prometió a Rubén Rodríguez que le iba a dar un sobresueldo, porque Rubén le dijo, yo gano mucho más afuera. Santi Peña va a ser el presidente sobornado por Cartes. Hoy tiene sueldo. Como no va a poder tener sueldo, va a tener el soborno, como tiene Aliana. Como tiene Aliana. Aliana cobra su sueldo a fin de mes y Aliana también cobra los 5,000 o los 10,000 por cada ley que vota en contra. Y no es una ayuda humanitaria porque estuvo enfermo, Eli estuvo enfermo, Caley estuvo enfermo, la esposa de Walter Hani estuvo enfermo, todo el mundo. ¿Por qué no le da pollos? ¿Por qué Cartes no le da pollos a Walter Ham y a Aliana para que hagan polladas y junten plata como le pasa al pueblo paraguayo? ¿Por qué a Caley se le da dinero para curarse de su cirrosis y de su sobredosis? ¿Por qué no le dan pollos? Cuidado, Santi Peña es el siguiente sobornado de Cartes. No hay que votarle. El Partido Colorado tiene que irse a la llanura 10, 12, 15 años, volver arrepentido y pedir perdón al pueblo paraguayo por lo que hizo. Se me va a ir el tiempo. Fernando Lugo, ¿va a asumir una posición ante las elecciones? Y seguramente cuando se integre, él va a poder expresarse, y me gustaría que él lo haga y no yo por él, ¿verdad? De modo que... Pero vos sabés que él tiene una posición asumida. No, yo creo que vamos a estar con él visitándolo y entonces vamos a poder después tener alguna información más directa. ¿No corre riesgo el Frente Guasú de perder miembros en la banca, es decir, bancas digo en el Senado, achicarse, digamos, por esta división?
Y espero que no, Luis, porque el proyecto sigue intacto. Tenemos candidaturas a concejalías y diputados como Frente Guasuña Monguetá en 13 departamentos. En los otros tenemos alianzas más amplias donde estamos trabajando. Más que por esto, yo creo que el riesgo que tiene el Frente Guasú o cualquiera de la oposición es ante el modelo de corrupción del día electoral. Nosotros no tenemos bajo ningún punto de vista ni las posiciones políticas de la compra de votos y toda este esquema delictivo que hay el día de las elecciones. No tenemos el aparataje que ellos tienen y por lo tanto en realidad la debilidad es en ese sentido, ¿verdad? En estas elecciones municipales, internas, no sabemos cuánto dinero ha corrido. Entonces, contra eso y el voto preferencial que hoy hace que toda la lista financiada con dinero termine aumentando el voto para los partidos tradicionales, sí es evidentemente un riesgo para nosotros, los partidos que somos pequeños y que en realidad venimos a ofrecerle a la gente una postura política, una línea política, y no estamos en el negocio de la política, donde se compra y se tiene operadores y se tiene un despilfarro enorme de recursos para un país que es tremendamente pobre. Ese sí es un riesgo en el sentido de lo que se pone en juego el día de las elecciones. Pero te comento, Luis, que estamos haciendo una campaña muy fuerte para involucrar a las jóvenes y poder hacer el control electoral ese día. Porque se habla de la compra de las mesas, se habla de que todo se consigue a través de un financiamiento extraordinario sobre la gente y la población que evidentemente está llena de necesidades. Y nosotros, más allá de los resultados, tenemos una línea política y la vamos a seguir defendiendo en las mismas condiciones que la venimos defendiendo hasta ahora. Perfecto. Celeste, ¿cómo están ustedes con eso? Porque vos fuiste una de las que protestó después de las internas, hablaron de que se cargaron urnas, ¿cómo está eso? Sí, se cargaron urnas. Y también la plata corre y también uno no sabe de dónde quitan la plata algunos candidatos, ¿sí? Pero bueno, nadie está obligado a declarar en contra de su partido, así que a veces hay que callarse, pero a veces hay que hablar. ¿Y sí. cómo ves ahora? Porque ahora van a ser todo contra todo. Y ya como fue. Ya fue la interna todos contra todos y ahora todos contra todos de vuelta. Este es un sistema que hay que cambiar. Estoy absolutamente convencida. De hecho, yo fui la única en la Cámara de Diputados que argumentó en contra cuando se trató la ley. Pero luego voté a favor otra vez. ¿El desbloqueo? Sí, yo dije Vox Populi, Vox Dei. El pueblo también se puede equivocar. ¿Quieren esto? Le damos esto. No me imaginé que el daño iba a ser tan grande. Yo sí advertí que la plata iba a correr en mayor cantidad, lógicamente. Y esto fue un invento, y lo voy a decir acá porque les dije a ellos en persona. Patria Querida, PEN, Katia, Sebastián Villarejo, estaban locos con este sistema, Rocío. No sé qué creían, que la gente iba a salir todo corriendo a votar por nosotros, por los mejores, por los más lindos, por los más inteligentes. Mentira. Yo les dije 1000 veces, esto va a facilitar la plata, y eso ocurrió. Grave, grave, grave. Estoy preocupada, estoy muy preocupada cómo va a resultar. Yo creo que la representación va a ser otra vez de bastante baja calidad. No va a mejorar la representación legislativa. Va a entrar gente por plata. Imagínense que en la lista del Partido Liberal, a mí a veces me dicen, ¿por qué hablas tanto del partido? Bueno, yo hablo de lo mío primero. Si no, no tengo derecho a hablar de los demás. En la lista del Partido Liberal entró, allá en la colita, entró aquel Neri Felipe, ay, no sé ni el nombre, ese parlamentario del Mercosur, del sí, Parlasur, sí. Que le preguntaron qué iba a hacer, no sabía ni qué carajo era el Parlasur. Sí. Él está en la lista del Partido Liberal. Me da vergüenza decirlo. Está de vuelta Portillo, que formaba fila en Tabesa. O sea, este sistema va a hacer que entren más diputados y más senadores tabú por dinero. Va a bajar la representación, va a bajar la calidad de la representación, pero les puedo asegurar, porque es a plata. A mí el día de las elecciones me llamaron a ofrecer 100 votos por 7 millones de guaraníes. Cargar
cargar. Tenemos 100 votos para cargar si me mandás 7 millones de guaraníes. Así de No simple. puedo tapar eso, Efraín, perdón, no puedo tapar eso. Eso ocurrió. Pero eso es muy grave, tenés que hacer una denuncia porque Pues sí, ni sé quién me llamó. Llama un número X. Yo soy fulano de no sé dónde y tengo 100 votos para vos. Pues esto no me pasó a mí nomás. Esto le pasó a cientos de candidatos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Volver al Para sistema anterior, volver al sistema anterior. Es probable que este sistema se pueda mantener en la interna y en la nacional que sea otra vez lista cerrada. Pero aún así, entra la plata, no vale la calidad. Yo no tuve un trabajo parlamentario, creo que bueno, creo que pasé el examen de diputada, ¿verdad? En todo el país, si yo cuento todas las fotos, las selfies que se sacan conmigo, tendría que tener más votos que Efraín si cada foto es un voto. Y sin embargo me ganó Edgar López, que no sabe decir su nombre, dice Edgar. El lacayo de Ramírez Zambonini, el chofer de Ramírez Zambonini, sin despreciar a los choferes. Pero ¿cómo un chofer llega a ser gobernador, ahora a senador? Me ganó Eber Villalba, absolutamente desconocido de la política paraguaya, conocido en Pilar. Y Pilar es una localidad con poquísimos votos. Con plata, pagaban por voto y pagaban por cargar votos. ¿Y cómo se pretende plantear a la concertación como alternativa si tiene esos vicios, Celeste? No, a ver. La concertación es una alternativa porque no va a ser Edgar López el que mande, porque no va a ser Eber Villalba el que mande. Eso van a ser 2 cachivaches más en la Cámara de Diputados y Senadores, como muchos de los que están hoy. Como muchos de los que están hoy. ¿Ustedes conocen un tal Balbuena, un diputado Balbuena? ¿Conocen algún diputado Balbuena? Hoy me enteré que hay uno que se llama Balbuena. Bueno, estos van a ser 2 pinches en la Cámara y probablemente van a recibir algún 5.000 y 2.000 y por su voto. Pues eso no va a afectar a que este sea un gobierno de gente honesta. El Ejecutivo es una cosa, el Legislativo es otra cosa. El Legislativo va a bajar de calidad, pero Efraín Alegre y Soledad Núñez van a ser el Ejecutivo que Paraguay necesita y se van a rodear de la mejor gente. El Legislativo hasta hoy es un accesorio que está ahí en el Congreso y que sirve para poco, hace años. No va a ser el primer legislativo malo y mediocre, va a ser uno más. ¿Compartís, Esperanza? Sí, en líneas generales sí, Luis, pero te diría justamente por qué el Frente Guazú Ñemonguetá se presenta como una alternativa. Nosotros podrán decir que tienen diferencias políticas en nuestras posiciones en muchos temas, pero creo que representamos el voto honesto, transparente y consciente de la sociedad paraguaya. Porque la mayoría de la gente que va a votar por el Frente Guazú es gente que cree en el proyecto, que cree en un país mejor y que no está detrás de él ningún narcotraficante, ningún lavador de dinero, ni ninguna estructura como tradicionalmente se ha convertido la política paraguaya en aparatos, estructura y dinero de todos los colores y de todos los orígenes. Y nosotros seguramente seguiremos siendo esa alternativa, tal vez hasta soñadora, hasta idealista, de que creemos que la gente tiene que votar porque las personas que representan al Frente Guazú Ñemonguetá, y lo tenemos no solamente en un gobierno como fue el de Fernando Lugo, sino también en estos 2 periodos legislativos donde hemos tenido representación, creo que nunca hemos estado señalados por hechos de corrupción. No, pues esperan, y hemos tenido... esperanza, no me dejen a mí como que ahora los liberales somos todos los bandidos igual que los otros. No. Ustedes apoyaron la enmienda de Horacio Cartes. No, apoyamos la enmienda. reelección de Fernando Lugo. No confundas. Hicieron esa reunión paralela en una pieza de la Cámara. Y porque estábamos así apoyando no son mejores que nosotros. Al líder más importante que tiene ¿A Cartes? No, a Fernando Esperanza, Lugo. No son mejores que pero, nosotros. No. Vos sos una buena persona. Pero el Frente Guazú no es mejor que el Partido Liberal. Acá se tratan de personas, Luis. No. De personas.
Acá tenemos una excelente persona como candidato a presidente, que es Efraín, que va a ser mejor presidente que candidato. Y Soledad Núñez. Una excelente senadora que fue Esperanza, aprobada, excelente ministra, una excelente diputada que fui yo. Pero somos insobornables muchos, Celeste, pero no vamos a ponernos en quién es más santito que el otro. No, pero Son yo, personas. es que yo no Partido me Liberal y el avergüenzo de mis Frente Guazú, compañeros. Vos estuviste haciendo una lista. Deberías, no tengo. Deberías avergonzarte de Kencho, de Sixto creo Pereira, que Jorge Querey, Hugo Richard, Sixto, Fernando, todos han hecho, se han desempeñado. Tendremos diferencias, pero no hemos estado ni en corrupciones. Sixto Pereira estuvo en estos días defendiendo la posición del cartismo de que esto de la Embajada de los Estados Unidos es una injerencia. Pero eso no es la posición histórica del Frente Guazú ha sido de la injerencia de Estados Unidos desde décadas, desde el apoyo a las dictaduras en América Latina. El plan, fue una injerencia? No, yo creo que hay un plan histórico de injerencias de Estados Unidos en toda la política latinoamericana. Pues y lo que ella plantea, el que él plantea es una cuestión un plan de que termina principio. LGTB planteó ayer Calé. No se refiere. Mierda. Ese es otro plancito para poder distraer a la gente. Va a haber acá un interés, pero yo quiero insistir cuál es el origen del Frente Guazú, de dónde venimos, a qué luchadores representamos y que representa a una cuestión de varias generaciones de la lucha social en el Paraguay. Y que habrá algún error entre uno u otro, pero creo que nosotros el día de las elecciones nos basamos en la credibilidad de la gente, en la movilización de la gente. Hay gente que se va en su moto, hay gente que vende su chancho para hacer campaña política. Eso también pasa en nuestro partido. Por eso pero yo no estoy, que son personas. Pero yo no estoy ¿Tenemos nuestros corruptos? Sí tenemos. Yo quiero que se caiga con todo el peso de la ley con ellos, sí quiero. Claro. Como Enzo Cardoso, que salió esposado. Así quiero que salgan todos los bandidos de mi partido. Pero acá hay que votar por ciertas personas. O sea, no le voten más, todo el mundo sabe. Liberales, ustedes saben de quiénes hablo. No voy a dar más nombres, ustedes saben. ¿Los liberocartistas van a volver a entrar? ¿Van a tener? Seguro que sí. ¿Y van a tener un cupo importante? Y creo? unos cuantos ya están acomodados y ya son efrainistas. Ayer estuve con uno de ellos. Uno que era el lacayo de Blas Llano, ya es diputado efrainista, pero le limpiaba el zapato a Efraín. Cáceres se llaman, Canindeyú. Sí, se acomodan, o sea, mala gente. O sea, si ya se hicieron los cartistas, ¿verdad? Mala gente, basura. A eso hay que sacarlos del partido y se los tiene que sacar con votos. No agarren sus 100.000. O agarren y después voten como quieran. No, yo no promuevo lo ni que agarren y no. O sea, porque ese es un discurso de un sector, ese es un ¿verdad? discurso del que justifica el pago de votos. Yo no Agarren y justifico voten. por nada. A mí me tienen que votar porque hice bien mi trabajo. A mí no me tienen que pedir 100.000. A mí no me tienen que pedir ni un peso, no les voy a lo dar. Y el que no me quiere votar, no me vota. Pero a mí me tienen que votar por lo que me dicen cuando me encuentran. Vos sos la mejor diputada, vos sos nuestra voz, vos no más luego, pues le vota Ever. A ver, ¿qué querés? ¿Vos creés que existe alguna posibilidad de depurar esto? ¿También crees que hay que volver otra vez al modelo anterior, Esperanza? Yo creo que sí, es un tema que tenemos que debatirlo porque lo que se termina es con la organización primero de los partidos políticos y por otro lado se atomizan los partidos políticos y se convierte en una guerra de todos contra todos y se pierde justamente la esencia de que los partidos políticos defiendan líneas políticas, ideas políticas y en realidad es quien tiene más plata, quien consigue un financiamiento y se convierte en una especie de carrera económica para buscar quién te financia, cómo ganar y después cómo recuperar eso a través de todo el sistema. Ahora, creo que le escuchaba, no sé si fue a Amílcar, decir que todo este proceso de depuración va a ser bueno para el Paraguay. Yo creo que, no sé si soy una optimista perpetua, más allá de todos, pero yo creo que el siguiente fiscal general del Estado
tiene que tomar las cosas en serio y lo va a hacer. Aparentemente es una persona que tiene una trayectoria de vida y de conducta que no creo que a esta altura del partido cambie. Por lo tanto, tenemos la esperanza que la justicia paraguaya se vaya reencauzando. En segundo lugar, todo este sistema que hoy se descubre del pago a legisladores va a hacerle pensar a los que entran y a los que están todavía a que esto había sido, que no es impune de por vida, ¿verdad? Porque acá, ¿cómo funciona esto? Y porque la gente cree que nunca va a ser investigado o señalado. ¿Por qué? Porque todas las instancias del Estado están compradas para que este sistema, esta rosca de corrupción siga funcionando. Y ahí vienen delitos de todas las características, no solamente los que se le señala desde el gobierno de Estados Unidos a Horacio Cartes, todo lo que significa la corrupción de las compras públicas, todo lo que significa el prebendarismo como modelo político dentro del Paraguay. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia adelante y por eso también sueño que si nos unimos todos los paraguayos y las paraguayas, que creemos que esto tiene que cambiar y ponemos ese esfuerzo ese día de las elecciones y masivamente la gente participa y vota a conciencia, yo creo que va a empezar un nuevo Paraguay. No va a ser fácil, no se va a descomprimir y reencauzar todo esto, y ni siquiera a lo mejor en un solo gobierno, pero yo sueño que sea un nuevo periodo para el Paraguay y apuesto a eso. Para cerrar, Celeste, ¿vos crees que esto va a terminar con un pedido de extradición de Horacio Cartes? Mira, no sé, te dije recién, yo no sé a qué está jugando Estados Unidos. Lo mismo dije la vez anterior, que le declaraba corrupto a no sé quién y luego había otro que tomaba cafecito con la gorda Quiñones. No sé. Claro, me gustaría que vaya preso acá en Paraguay sobre todo. O que lo lleven, me da lo mismo, me da exactamente lo mismo. Lo que quiero es que quede claro que Cartes es corrupto y corruptor. Y todo el que le siga a Cartes es porque se corrompió. Eso tiene que quedar claro. Y Santi Peña es futuro corrupto, el próximo corrupto. Que pase el próximo, Santi Peña. Celeste, Esperanza, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias Esperanza, nos vemos pronto en la gira. Vamos a cerrar por lo menos con información positiva porque ha sido una semana bien difícil y se habla mucho de cómo el expresidente de la República y el actual vicepresidente entraron en una lista negra en términos financieros internacionales. Vamos a hablar nosotros ahora de lo que es tener un registro positivo, una lista blanca de operaciones financieras, pero a nivel local. Está con nosotros Esteban Bisocolán, él es asesor jurídico de VIXA, Información Comercial Positiva. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Después de tanta información negativa, algo positivo, hablemos de VIXA, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. A ver, para entender esto, VIXA es como crearte una suerte de cédula de identidad para el sistema financiero y comercial en Paraguay. Es decir, todo lo bueno que yo hice, me compré una licuadora, pagué en cuota, pagué siempre a tiempo, toda esa información queda acá. VIXA es una central de información, Luis, que almacena información de forma recíproca de sus clientes. Pues esta información es completa, es integral y por sobre todo información positiva. Yo siempre suelo decir, VIXA te muestra la serie completa. Viste que las series televisivas tienen episodios. Sí. Y si yo te muestro un episodio, Luis, vos no vas a poder dimensionar todo el contenido de la serie, pero si te muestro la serie completa, sí vas a poder catalogar a esa serie. Entonces VIXA lo que hace es muestra el comportamiento crediticio desde el día 1 que asumiste alguna obligación en el sistema financiero hasta el día anterior, porque VIXA tiene información actualizada con 24 horas de anticipación. O sea, tradicionalmente la información que buscaba la gente cuando yo iba a hacer una compra en cuotas de un televisor era si tenía algún archivo de un crédito o algún compromiso que asumí en algún momento y no pagué. O sea, la información negativa. Sí. Entonces, vamos a suponer que hace 3 años yo tuve un problema, me quedé sin empleo y no pude pagar 2 meses. Sí. Pero después de eso, durante todo el resto del tiempo, pagué mis cuotas, después saqué otro crédito, pagué otra vez, después compré una heladera, pagué también. O sea, ese es el resto de la película. Claro.
Esa es la descripción perfecta y VIXA te cuenta toda la película. Entonces el analista de riesgo, sea de una casa donde se venda una moto o de una casa de crédito, un banco donde se otorga un crédito, tiene toda la película completa y ve, espera un ratito, pero Luis tuvo un tropiezo hace 2 años, pero en los últimos tiempos está cumpliendo de forma periódica con su obligación, entonces te analiza de forma integral, Luis, y ahí tenés muchas más oportunidades para acceder a operaciones financieras, créditos, comprar mercadería y así crecer y mejorar tu calidad de vida, que es lo que busca VIXA, ¿verdad? Me voy a quedar sin tiempo y esto es muy importante, Estefan. ¿Dónde va toda esa información? VIXA trabaja mucho en tecnología de nube, trabaja con una tecnología que se llama Microsoft Azure y está resguardada en servidores internacionales. Toda esa información está en Estados Unidos, Europa, con espejos y una información muy segura a la cual la propia VIXA como empresa, no hay ninguna persona en VIXA que pueda acceder a esa información. Solamente la acceden aquellos clientes a través de la plataforma. Es un tema muy importante y una cuestión que no quiero dejar de decir, Luis. VIXA vino al mercado paraguayo a suplir una falencia que es un rol social que tiene que ver con prevenir el sobreendeudamiento de la gente. Ese es un flagelo muy importante en los últimos tiempos. En Paraguay la gente está, no digo todas las personas de la sociedad, pero hay mucha gente que está sobreendeudada y VIXA viene a apostar a la educación financiera, viene a enseñarle a la gente cómo acceder a buenos créditos y también piensa no solo en su cliente, que es la empresa que aporta la información, sino en educarle financieramente al consumidor de crédito. Y a mi criterio eso colabora con prevenir el sobreendeudamiento de la gente. Perfecto. La gente, ¿hoy cuántos socios tienen en VIXA? Aproximadamente 110 empresas aportan información a VIXA, 2 millones de personas están en la base de datos de VIXA y cada día estamos creciendo más. Gracias, Estefan. Gracias, Luis. Nos vamos nosotros. Que tengan todos un feliz resto de jornada.